Buen día, mi nombre es Alejandra Caupú y le vengo a hablar un poco sobre lo que son los símbolos más utilizados en las normas NEMA y en las normas IESI. Las normas NEMA son las americanas, hechas por fabricantes, son los símbolos que se usan a nivel americano y las normas IESI son europeas. Es importante saber e identificar estos, estas representaciones gráficas de elementos eléctricos para poder ver un diagrama y reconocerlo, tener en claro toda su simbología. Bueno, empezamos viendo algunos de los símbolos más utilizados en la realización de diagramas de controles eléctricos. Empezamos por contactos trifásicos. Podemos ver aquí la simbología NEMA y la simbología IESI y el dispositivo real. Contacto normalmente abierto, contacto normalmente cerrado. Esto, por la tecnología y los dispositivos avanzan, puede ser un poquito distinto, pero básicamente siguen siendo los mismos. Ahí podemos ver su simbología, disyuntor contra cortocircuito, disyuntor diferencial con neutro, revelador de sobrecarga. Luego vemos relé de protección, bobina, seleccionadores, disyuntores, motores, cortocircuito fusible. Vemos revelador de control, cómo se representa en las normas NEMA, en las IESI y el dispositivo. Relé de contemporización a la desconexión, relé contemporización a la conexión, contacto temporizado al accionamiento y contacto temporizado al desaccionamiento. Interruptor de posición normalmente abierto, interruptor de posición normalmente cerrado, interruptor que actúa por efecto térmico normalmente abierto, interruptor que actúa por efecto térmico normalmente cerrado, interruptor de nivel normalmente cerrado, interruptor de nivel normalmente abierto. Me pareció importante colocar este contenido que había puesto el profesor, que es bajo las normas NEMA, que en todos los diagramas que revisé salía esta simbología, como que es la más utilizada, que es, aquí se puede observar, aquí, pulsador normalmente abierto, pulsador normalmente cerrado, llave selectora, contacto de nivel, contacto de temperatura, contacto de presión, bobina de relé o contactor, bobina de relé temporizado, lámpara de señalización, importante, protección térmica, protección magnética. Yo quise poner un ejemplo de un diagrama sencillo bajo las normas NEMA para poder identificar cada elemento. Si vamos a la imagen pasada, tiene protección magnética iniciando el diagrama, luego tiene lo que hablamos más arriba, que es un contactor normalmente abierto. Luego viene un relé de protección. Y por último tenemos el motor de corriente alterna, su símbolo. Quise mostrar para poder identificar un poco y verlo gráficamente cada símbolo. También quiero hablar un poco sobre qué son los contactores y bueno. Los contactores son como interruptores industriales de alta potencia, ideales para controlar cargas grandes y pesadas. ¿Cuándo usar cada contactor? Si necesitas controlar motores grandes, iluminación industrial o cualquier otra carga que requiera de altas corrientes. Los relés encapsulados de pine son como mini interruptores versátiles utilizados en una amplia gama de aplicaciones de menor escala.
¿Dónde usarlo? Si necesitas controlar pequeñas cargas, amplificar señales, aislar circuitos o realizar cualquier otra función de control en un circuito electrónico. Por aquí podemos ver las partes de un contactor. El contactor cuenta con una culata, la bobina, núcleo móvil martillo, el núcleo de retorno, unión mecánica y los contactos. Y el interruptor termomagnético, quiero hablar un poco sobre el interruptor termomagnético y el interruptor solo magnético. El interruptor termomagnético combina dos mecanismos de protección, que es el térmico y el magnético. El térmico, un elemento bimetálico, se calienta debido a la sobrecarga de corriente, deformándose y abriendo el circuito. Protege contra sobrecargas prolongadas. Y el componente magnético es un electroimán que actúa rápidamente ante cortocircuito, abriendo el circuito de manera instantánea. Aplicaciones: protege circuitos en general, tanto en instalaciones residenciales como industriales. Protege contra sobrecargas y cortocircuitos. El interruptor solo magnético solo funciona en la parte magnética. Solo el mecanismo magnético. Sus aplicaciones son principalmente diseñados para proteger motores eléctricos. Detecta y responde rápidamente a cortocircuitos, evitando daños al motor. ¿Qué significa? Que la bobina de un contacto se encuentre retenida eléctricamente. Imagina que un interruptor de luz, cuando lo enciende, la luz se enciende y permanece así hasta que lo apagues. Es un contactor. La bobina funciona de manera similar, pero con una particularidad, que puede mantenerse energizada incluso después de que le hayas quitado el impulso inicial. Esto es lo que se conoce como una retención electrónica. Por último, voy a tocar un poco sobre lo que es el relé temporizador electrónico off-delay. Su funcionamiento. El funcionamiento utiliza componentes electrónicos, circuitos integrados, transistores en general, y controla tiempo de retardo. Precisión: ofrece alta precisión, es muy preciso a la temporización, con ajustes finos. La versatilidad: permite una amplia gama de funciones de temporización. El tamaño: es compacto gracias a la miniaturización de componentes. Sensibilidad: puede verse afectado por ruidos eléctricos y variaciones de voltaje. Aplicaciones: amplia gama de aplicaciones, control industrial, automatización, electrónica de consumo. El relé temporizado neumático off-delay, este es neumático. Su función: utiliza un mecanismo neumático basado en el flujo de aire. Robustez: resiste a ambientes industriales adversos, vibraciones, temperaturas, humedad. Simplicidad: diseño sencillo, confiable y fácil de mantener. Precisión: menor precisión que el electrónico, puede verse afectado por cambios de presión y temperatura. Tamaño: es más grande y pesado que el electrónico. Aplicaciones: industrial, donde la precisión no es crítica y se requiere robustez. Sistemas neumáticos, maquinaria pesada. Esto es un poco lo que quise tocar en el primer tema, que me pareció bastante interesante. Saber los símbolos, estudiarse eso, porque con eso vamos a manejar todos los diagramas de controles que vamos a presentar durante toda la materia. Muchas gracias, espero que les haya gustado.